tardes a todas y a todos. De nuevo, tuvimos un problema con la señal del módem, entonces decidimos regrabar o recomenzar nuestra reacción al video de capitalistas contra comunistas del debate de Júbile. Bueno, me presento de nuevo, soy Ángel Peralta y bueno, aquí está Pablo. Pablo, preséntate antes de empezar. Hola, soy Pablo. Buenas tardes, bienvenidos todos, todas, todes. Bueno, esperemos que no haya mayor problema. Voy a empezar otra vez la transmisión. Eh, bueno, Jubile es un canal, yo no lo conozco mucho, lo conozco por algunos videos que he visto. Lo que hacen es debate de temas, de tópicos políticos, y lo que hacen es un poco como eh, enfrentar bandos, ¿no? Para encontrar como puntos medios. Entiendo que es un poco la intención o el espíritu del canal, ¿no? Como encontrar como puntos de acuerdo y también como medir los grados en los que una posición se intensifica, ¿no? O se atenúa, ¿no? Son videos muy interesantes, tienen muchos videos sobre temas que no necesariamente coinciden con la línea temática de nuestro canal, eh, pero bueno, creo que este es de uno de los que sí coinciden y sobre los que tal vez podamos opinar con algún fundamento, ¿no? Entonces, vamos a empezar de nuevo, ya llevábamos 6 minutos, entonces bueno, no perdimos tanto. Pablo, ¿quieres decir algo antes de que empiece de nuevo? Únicamente, como mencioné en el stream original, que a mí me gusta mucho el formato de Jubilee, me gusta esta idea de que tengan a la gente en la parte de atrás y les hagan una pregunta y dependiendo de su nivel de adhesión a un tipo de respuesta, los pasen al frente y ya exponen su caso y luego hay un debate. Yo creo que ese tipo de formatos se presta a una discusión mucho más enriquecedora que otros que pueden llegar a ser un poco más estructurados, ¿no? Tal vez la pérdida de estructuración de los argumentos de cada uno de los dialogantes se ve, eh, se ve suplida por el nivel como de involucración emocional que tienen, ¿no? Como que se disfruta por eso, que los Mm, participantes ponen un poco de su sentimiento en todo esto, no es únicamente la estructura argumental y cosas así, ¿no? Y en ese sentido puede ser un poco más ameno, y eso me gusta. claro. A mí, ahorita en la reacción, qué bueno que lo empezamos de nuevo porque se me olvidó hacer un disclaimer personal. Eh, Obviamente yo eh, me apego, digamos, por lo menos teóricamente al marxismo. Eh, Sin embargo, eso no quiere decir que, que para hacerle honor a la ciencia, pues, ¿no? Uno tenga que ponderar los puntos de cada parte con los mismos criterios de objetividad, ¿no? Es una cosa del escepticismo antiguo que me gusta mucho, que retoma Hegel, por otro lado, que se llama el principio de equipolencia, ¿no? Equipolencia quiere decir que con los mismos criterios que tú te evalúas a ti y los evalúas al otro y viceversa, ¿no? Con los mismos criterios con los que evalúas al otro, te evalúas a ti mismo. Eso es importante porque una cosa es que cada quien tenga puntos de vista diversos y la objetividad no existe sin diversidad de puntos de vista, ¿no? Pero hay una diferencia conceptual entre punto de vista y sesgos, ¿no? Y los sesgos son cualquier, eh, como digamos, cualquier criterio que vulnere el principio de equipolencia, ¿no? Entonces, o sea, tener un punto de vista no es equivalente a estar sesgado, ¿no? Estar sesgado es si a vulnerar la objetividad o la posible objetividad, ¿no? Entonces, esto lo digo porque si bien la crítica de la economía política y el marxismo, etcétera, como cualquier otra teoría, ¿no? Tiene un punto de vista específico y claro, Marx no tiene empacho en decir que ese punto de vista es el de la revolución proletaria, ¿no? Una cosa es que tenga un punto de vista específico, otra cosa es que esté sesgada, ¿no? Y tan no está sesgada que Marx revisa con mucho cuidado, mucha objetividad científica a teóricos científicos burgueses, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que y me interesaría que nos aproximáramos a estos debates, eh, yo pues, y invitando pues al público, respetando ese principio de equipolencia sin que eso inmediatamente quiera decir que
estamos inclinando la balanza o queriendo sesgar la discusión, ¿no? Claro, el sesgar la discusión es un peligro del que uno no está exento, sobre todo porque si uno se deja llevar por sus pasiones, y eso necesariamente pasa, pues, ¿no? Pero bueno, una cosa es que uno no pueda evitar ese peligro y otra cosa es que también uno pueda hacer, pueda desencadenar los mecanismos para evitarlo, ¿no? Entonces, bueno, eh, entonces aquí voy a tratar de yo mantener como cierta imparcialidad en lo que atañe a los criterios de discusión, ¿no? En fin, ese era mi disclaimer que no pude decir hace rato, entonces no sé si quieres decir algo antes de empezar. Yo creo que podemos darle. Dale. You cannot Hannah, say Hannah, I don't that want to argue. I don't want. you do want to argue. You wanted to make your point, so let me make it back. Hannah, And then you're going to try to say it's too spicy for me. No, I got you. Like, let me respond to you. It is not capitalism coming in and enshrining enslavement. And in fact, capitalism is what got rid of it and started pushing back against the centuries-old awful institutions. So to say it's capitalism, I think it's honestly offensive. We are approaching the 150th episode of Middle Ground, and we need your help to continue making more episodes. Join our Middle Ground Patreon community and help us write the future of Middle Ground. America would be a more powerful country under communism. May the agreeers step forward. I think it would be a lot better for all the people who are working jobs that are not, I guess, tech, basically. So I make content, which means that I work a lot of hours and I don't get paid the same amount as a soft dev. So I think it would create more creativity in certain like creative industries, artists. If you make a bigger pie, everyone gets a bigger slice. Yeah. I think one of the main misconceptions about communism is that it's just making everybody equally poor. When Marx and Engels wrote repeatedly that the first step under communism is increasing the productive forces. In the US, over 80% of our population is living paycheck to paycheck. If you provide people's basic needs, if you invest in economic growth and in jobs and in infrastructure rather than investing in endless war and massacring Muslim people in Gaza, you're going to make this country a lot stronger. You're going to make the people a lot more stable here. I grew up in a white ring area. I grew up in Denver, Colorado. I was born in Dallas, Texas. I'm the first American in my family. Everybody's from the Congo. If my family was able to come here, of course it would have some capitalist connections. So I grew up very much with the idea that everything I need is under capitalism. Individualism, freedom, all these things are under capitalism. But I'm black in America. So those contradictions really just create that friction where I'm like, this doesn't align with what I was told and what I'm actually seeing or actually feeling. So why did I come to communism? When I actually read it, when I went from Marx to Lenin to Mao to Deng to Fred Hampton, I started realizing like, oh, this is patriotism. This is the idea that I look at another American and think to myself, I want you to be fed. I want you to feel fulfilled in your life. I want you to feel like you actually have control within your society. Honestly, as somebody, again, who grew up in that right-wing area, that flies over everybody's heads. Oh, no. En fin, no sé si La quieres de- decir algo aprovechando el, Sí, el comercial. degenere burgués nos lleva por otras direcciones, nos distrae de la verdadera lucha. Pero un poco mencionar lo que habíamos dicho hace rato acerca de cómo la discusión que llevan a cabo, sobre todo el compañero de camiseta rosa y el compañero afroamericano, es respecto a la distribución de la riqueza social, ¿no? Y la preocupación está en torno a que en el comunismo el gasto público sería menos oneroso sobre la sociedad y eso liberaría una cierta porción de la riqueza social para ser distribuida en otras formas entre sus miembros, ¿no? Y que eso podría ser el caso dentro del comunismo, claramente, ¿no? Pero que no podemos, habíamos dicho, no podemos simplemente como especular y decir esto va a ser así en el futuro. Pero más aún que eso no respondería a la problemática central de que en el comunismo no es tanto una cuestión de la distribución o que, por ejemplo, el gasto militar sea oneroso sobre la sociedad, sino la naturaleza de la empresa militar bajo el capitalismo sería el problema, ¿no? ¿Para qué de hecho funcionan las guerras bajo el capitalismo?
qué es lo que sucede cuando una nación capitalista va a guerra con una nación que es distinta a un modo de producción capitalista. Y en el caso específico de Norteamérica, esto que llaman el complejo militar industrial, donde el gasto público en presupuesto militar se incrementa año con año, incluso ahí donde la supremacía militar norteamericana es indisputable por ningún país del mundo, parece ser un absurdo. Y mucho la discusión que se lleva en Estados Unidos es respecto a por qué se gasta tanto y se incrementa el gasto militar cuando tenemos una posición indisputable por nadie en ningún otro país. Y la respuesta es que en cierta medida, y parece ser una cuestión un poco central en por qué el gasto se aumenta, es que el aparato militar norteamericano está en una relación simbiótica con una industria privada que se alimenta de la asignación de recurso público a través de la contratación con estas instituciones militares, ¿no? Entonces el recurso público se privatiza en manos de empresas militares y se alimenta una industria porque políticamente resulta ventajoso tener a una industria que emplea a miles de personas bien alimentada por la mano del Estado, con la esperanza de que esas miles de millones de personas que alimenta la industria militar privada beneficien políticamente a un cierto sector de la política norteamericana, ¿no? Y ahí podremos ver quiénes, ¿no? Pero la cosa es que de lo que se trata en el caso norteamericano es de un proceso de privatización de la riqueza social en manos capitalistas. Y criticarlo desde ese punto de vista sería también necesario criticarlo desde el punto de vista de para qué es la guerra capitalista, ¿no? No tanto por qué se gasta tanto en cosas militares, sino qué se hace con los ejércitos, qué se hace con los armamentos, qué se hace con la maquinaria de guerra de una nación bajo el capitalismo, ¿no? Claro, sí. El otro punto que señalé hace rato, lo repito rápido, es, bueno, había una ambigüedad en la pregunta porque yo no me había dado cuenta, pero la primera pregunta es, ¿bajo qué régimen, algo así dicen, sería Estados Unidos más poderoso? Y de inmediato, bueno, aquí los camaradas pues lo interpretaron como cuál sería mejor para la calidad humana, entiendo, ¿no? Yo también noté eso, Ajá. qué bueno que lo mencionas, ¿eh? Claro, ellos de buena fe, pues, ¿no? Pero el punto es que la pregunta en principio eh, es equívoca, porque no aclaran poderoso en qué sentido, pues, ¿no? ¿Por qué más poderoso? Tal vez sea más poderoso, de hecho, en el capitalismo, no sé. No sé a qué se refiere la pregunta, pues entonces sería interesante, pues más bien ahí uno tendría derecho a decir, bueno, antes de responder, dime a qué te refieres con poderoso, ¿no? Y bueno, lo otro, nada más la anotación rápida, lo que decía el compañero, ¿no? Que efectivamente en el comunismo la propuesta es que se desarrollen más las fuerzas productivas de lo que se desarrollan en el capitalismo, pero tendrían que tener otra configuración en el sentido de que las fuerzas productivas tendrían que desarrollarse para efectos de reducir el tiempo de plus trabajo y no para efectos de aumentarlo, ¿no? Entonces, la idea de que habría mayor desarrollo tecnológico no sería idéntica al tecnologicismo o al desarrollismo tecnologicista del capitalismo, ¿no? O sea, tendría que cambiarse la noción de lo que se entiende por desarrollo tecnológico, pero sin embargo la idea es cierta, ¿no? O sea, la propuesta en principio es que bajo el comunismo, y sobre todo en la teoría de Marx, pues, ¿no? Tendría que verificarse un mayor desarrollo de las fuerzas productivas compaginado con una reducción del tiempo de plus trabajo y del tiempo de explotación que no se verifica o no se verificaría en el capitalismo. En el capitalismo, al contrario, habría un desarrollo de las fuerzas productivas que estaría limitado por el interés de ampliar el tiempo de explotación del trabajo, ¿no? Entonces, ahí hay un punto que creo que el compañero mezcla o confunde con un problema de redistribución de la riqueza, que como decíamos, es un punto que no necesariamente es comunista, pues, ¿no? O sea, es un punto que un liberal de izquierda podría también defender, pues, ¿no? Entonces, bueno, pero sí. Pero bueno, También. sí, pero también es interesante la pregunta, que la pregunta puede dar muchos lugares a sesgos, porque la pregunta es,
bajo qué régimen sería Estados Unidos más poderoso. Entonces cada quien interpreta lo que quiere con eso, ¿no? Entonces, bueno, no lo había notado hasta ahorita. Vamos a seguir viendo. Disagreeers are walking quick on this one. Can I say something first on this one to be so bold? Here's my argument. How come every communistic country has to build a wall or a fence to keep people in? China ain't letting people out. My grandma, I remember going, my grandma. Yeah, but where did you come? But where did you come? There's not a mass immigration into Venezuela, into China, into Russia. Where do people want to go? Switzerland, America, Sweden. They're all talking about, we need to build a wall because people are coming. China's not going, well, we better build a wall because all those Americans are coming across. Nobody's going there. So you legally cannot become Chinese. I went to international school growing up, and every single non-Asian or anyone else that's like American or Canadian that's gone to China has never wanted to come back to the US. That's something that's really interesting. So I think it's like if you've never been... That's an adverse selection, a group of people who are Let her already... finish your point, and then like, we got you. I guess like whoever has the open mind to go visit usually doesn't want to come back. And I do live streaming, so I know a lot of live streamers who like permanently move over to the like Asia, especially China, because not just it's cheaper, it's also just higher benefits. Most people get like free healthcare, so it's a lot easier for you to survive there. I think it's not because people don't want to go, it's also because you're taught propaganda since a young age. China's scary, China's bad, evil, red dragon, so people don't go and don't even go see it. That's the problem. I would definitely argue that a lot of China's success is due to the introduction of free markets, but if we want to run with this idea that China's a socialist country, which is just fundamentally untrue, I could also just point to the fact that they're super low on the HDI. Their GDP per capita is like $12,000. The US GDP per capita is $70,000. So like I would say in terms of like economic success, we're definitely doing way better. Ty, in terms of how we see immigration into this country, of course, we're American. We're only going to see the American viewpoints of this. China has immigration. People do try to cross to China's border all the time. We're all humans. Everybody's doing the same thing around the world. I would say what you're saying is a perspective issue. I would love to break it down even more and talk to you about the massive amounts of CIA missions that have gone through Latin America to destabilize those countries, but just at that point. To what you were saying, judging a country by how much the wealthiest people in their country profit in their company, we both know what GDP means. It's a bad faith way to really explain what your about country. HDI? Human Development Index. And how's so that it's being? measured by things like health, income. It's the UN standard for like how well an economy is doing. So from that point, perfect. Healthcare, we rank 37 in the United States. Cuba ranks 2. Sure. Oh, God. Sure. Hold on. Wait. Hold on. Cuba We gotta ranks take a step what? back. Cuba ranks what? Wait, I really want to engage. They've been with this. number 1 and number 2 and hover through those spots. According to Cuba. Cuba uses No, their according to the doctors. Commonwealth UN. Fund. According to the Commonwealth Fund and the Wait. Cuba is 83 on the HDI. They use their doctors like slaves because 90% of the profit goes to the state. They literally traffic their doctors. And When the doctors George W. get very Bush little. opened up a program to let Cuban doctors escape because they were trafficking them and making them go do these PR campaigns in other countries to give health care, 7,000 people immediately came to the U.S. At one meeting, 2 doctors passed notes to other doctors they were on a hospital set with and said, kidnapped. This is propaganda. So I appreciate the emotional examples, 100%. It's not emotional. You can talk to the No Borders Sovereignty organization that works to get healthcare professionals out of the there. nicest person in this room. I would Well, hope you let I'm me trying to finish get my this point point, across, too. then I'll answer. I But got please, you. go. Well, I've been told that fear is happening in Cuba. They're doing this super scary thing with Cuba, which is great. I would love facts. So I'm giving you facts terms of about the doctors fleeing the country and also about how they're having to How's that ration how's that supposed basic to make it? antibiotics in their Hannah, you look like hospitals. the Yeah, nicest we've got person them in under this an room. embargo, Not obviously. since, no, Wait, medical this things are has excluded nothing since to do- That's 1992. not true. Wait, That's wait. been That is disproven true. by How multiple far studies. back- This year during Sadly. COVID, Cuba made their own COVID vaccine because the U.S. pharmaceutical company used intellectual property laws to prevent them from making this using our vaccine recipe. So they created their own, but they couldn't get syringes into the country because of the embargo. Because Eddie. how are you supposed to get Unless metal you when guys you're on a both tiny are island country Syringes and you're into the country surrounded by the because they're U.S. military? mismanaged. Eddie, I want And to you ask can't you a get few any questions. trade. I wanna ask Just- you a few just- questions, Eddie. You'll ask How me a far question. back do you think the embargo was affecting Cuba? How long back do I think the embargo? Like Probably what- like when since did- it's been put on. Esa. Ya habíamos pasado esto en la
primera vez que lo vimos, quería mencionar de nuevo a lo que habíamos mencionado en ese momento, que es respecto a la cuestión migratoria. Tú habías mencionado que, número uno, se está asumiendo aquí desde el punto de vista del compañero de traje, que de hecho los países de los cuales se está dando la migración son de hecho países socialistas, y los países a los cuales se está llegando la inmigración son de hecho países capitalistas, y habría que pues analizar ya caso por caso para realmente discernir a qué estamos llamando países socialistas, si de hecho lo son en algún sentido significativo, si hay criterios para saber en qué medida y de qué manera y cuáles son las políticas específicas de estos socialismos, etcétera, etcétera. Eh, pero también quisiera sumar la idea de que también de manera regional tendríamos que analizar el asunto, ¿no? Porque obviamente a nivel, digamos, absoluto, tal vez el mayor flujo migratorio se dé hacia países como Estados Unidos, ¿no? Pero definitivamente a nivel regional, el flujo migratorio se da hacia países que son de estos que llamaron socialistas, ¿no? También de países de sudeste asiático, países como Rusia, países como la India, se da mucha migración hacia el interior de China. Si China es un país, digamos, socialista, independientemente de si del análisis que llevemos respecto a qué es lo que sucede en China, pero si lo es, entonces tenemos que confrontarnos con el hecho de que países pretendidamente capitalistas como la India, China, Myanmar, sudeste asiático, Japón, también envían muchos migrantes a ese país. ¿Y cómo dar cuenta de eso? Si partimos desde el hecho de que simplemente lo que le interesa a esas personas es el carácter de las características del modo de producción, entonces ya no estamos como entendiendo la naturaleza del fenómeno. Y más bien lo que observamos en el fenómeno migratorio es que los flujos migratorios se dan de acuerdo a la gradiente de concentración de riquezas. En una región, una persona migra generalmente porque tiene la idea de que va a ir a un país donde hay mayor riqueza o donde hay mayor posibilidad de acceso a esa riqueza. Pero no necesariamente eso significa que de hecho va a tener ese acceso a la riqueza, y muchas personas que migran de países con un nivel de concentración de riqueza más bajo hacia países de concentración de riqueza más alto pueden encontrarse en una situación de vida incluso peor que en los de sus países originales. Y número dos, también muchos, sobre todo en la actualidad, y eso es lo que no mencioné la vez pasada, pero ahorita me lo recordé que lo quería mencionar, que en la actualidad también, donde en muchos países desarrollados como Estados Unidos, los gobiernos y la gestión del capitalismo ya no está garantizando a su ciudadanía la calidad de vida que tales en el pasado tuvieron o que en el presente esperan, esos mismos sujetos también ya están emigrando a muchas partes del tercer mundo, el llamado tercer mundo, o a otros países del primer mundo, por así decirlo, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en México una gran cantidad de inmigración norteamericana se da a zonas del sureste del país, y también se dan flujos de movilidad humana, tal vez no de carácter migratorio, por lo menos no de migración permanente, con desarrollos de las formas del trabajo en nuestra época, como puede ser el trabajo a distancia. La gente sale de sus países y va a vivir a otros porque la vida es más barata, pero siguiendo recibiendo un salario de este país. Entonces también hay fenómenos de cómo se vive la migración, ya no desde las zonas de menor concentración de riqueza, sino en las zonas de mayor concentración de riqueza. Hay complejidades del fenómeno migratorio que son inexplicables únicamente pensando que la migración se da con base en las preferencias respecto a la forma de la producción de los sujetos, ¿no? Parece que, a mi entender, la investigación sobre la migración tiene que ver o apunta más en la dirección de que los migrantes lo que buscan es justamente la esperanza de acceder a una mayor riqueza o a un disfrute mayor de una vida mejor, por así decirlo, en términos muy laxos, ¿no? Sí, el otro problema es que en términos del debate, ¿no? Yo noto aquí un problema común al debate, que es que nadie ha definido qué entiende por un país capitalista y otro socialista
o comunista, que como dije hace rato también, tampoco han establecido esa diferencia. Entonces no hay una base conceptual como para decir, bueno, este es un país de hecho capitalista y estamos de acuerdo en eso o no, ¿no? Entonces ahí hay un problema porque pues más bien se trata aquí se trataría más bien de defender a países autoproclamados capitalistas y autoproclamados socialistas. Y eso es un problema, pues, ¿no? Porque entonces cada quien entiende un poco lo que quiere eh, por esos términos. Entonces ese es el primer problema. Y otro, eh, por lo menos teóricamente, el problema es que parecería que la política capitalista o no capitalista puede llevarse a cabo de forma nacional, ¿no? Eh, y el fenómeno de la acumulación de capital un poco y de las empresas capitalistas, un poco lo notable es que son transnacionales, pues, ¿no? Y entonces los flujos de trabajo, de capital ficticio, qué sé yo, ¿no? Todos esos desbordan un poco las fronteras, ¿no? Entonces también mantener el criterio nacional para efectos de decidir si hay política o no, o no hay política capitalista o lo que sea, es un presupuesto que también aquí está en la discusión, está filtrado. Lo digo esto porque creo que eso mete demasiado ruido en la discusión, ¿no? Entonces, de repente se vuelve aquí un tema de tomar partido por un país que se llama a sí mismo socialista, eh, y eso también habría que cuestionarlo. Lo digo de una vez, por capitalista entendemos aquí, bueno, no sé, supongo que también Pablo, pero bueno, hablo por mí, esta escisión, pues, ¿no? Entre la propiedad de los medios de producción respecto del mercado especial de fuerza de trabajo y la explotación de esa fuerza de trabajo para efectos de extraer plusvalor, o si se quiere más vulgarmente, ganancia, ¿no? Entonces, la existencia de un mercado de asalariados, ¿no? Y la existencia de propiedad privada, detentada por una clase específica, es lo que sería distintivo del capital. Claro, no estoy diciendo que ellos sostengan esas definiciones porque no lo han dicho, ¿no? Entonces, no sé, yo entiendo por eso capitalismo, ¿no? Pero bueno, no sé si sean nociones que más adelante vayan a aclarar, entonces podemos esperar. Sigo avanzando. Oh, really? But I think when we look at- No, let me respond real quick. In 1960, the USSR became the largest trading partner with Cuba. They started paying more all for of Cuba's Cuba's sugar, yeah. They started buying all of Cuba's And their sugars and tobacco, paying right. more than the United States was paying. Fidel Castro is on record saying that the embargo had no effect on Cuba at all. So we can presume that up until 1991, when the USSR collapsed, that it didn't have an effect. So to claim that the embargo is affecting Effect on Cuba what? And all I, the way and I think when we look at You this said is the, 1991 did can I not make a affect point? that Because this is a point I've Yeah, wanted to because make the for a USSR long time. collapsed. When we look at countries like Cuba and China, I think it's more important to judge them based on what they had before the revolution. Before Cuba had a revolution, nobody had access to healthcare. They were working on slave plantations Wait, that were Cuba- dominated by Western multinational corporations. China before the revolution, yes, there were famines during the era of Mao. There were far more famines before Mao came to power and before China was able to industrialize and get to That's the a point great point. today where they're now one of the most powerful countries on earth. In the 1950s, the US was already industrialized. China had to do that. They were a semi-feudal country in extreme poverty. And in just 70 plus years, they've become this economic superpower. That is through central economic planning and yes, allowing some of those private markets in. That's by undercutting the U.S. on labor because they don't actually have to pay people very much. They don't have to pay them based on their values, so they can make people come over there and work far cheaper, have their companies there, and then we buy their products cheaper. We are propping up China's economy, and we've been really stupid with our own policies when it comes to that. And also, we are constantly hamstringing ourselves because our government keeps regulating our economy more, getting more involved, tying its hands, so that they are outpacing us, plus all the money we're spending on war, instead of actually like letting people keep their taxes and invest in more things. So they are playing us right now. The U.S. has been really foolish, but it's not because communism works. They were starving up until Well, 1929. let's look at exactly when what they trade did. opened Let's up look with at them. exactly what they did when they opened up trade. Ahí, They opened up special cerca economic le puedes poner. zones where Me llamó mucho la atención como esta compañera de azul puso la cuestión, ¿no? Como que resumió varios de los argumentos usuales del ala como más libertaria y proteccionista por contradictorio que pueda resultar esas dos cosas de lo que estaba diciendo, ¿no? Por un lado,
China nos tiene agarrados de allá abajo porque les compramos mercancías baratas, ¿no? Y por el otro lado, tenemos este problema económico en nuestro país porque el gasto dispendioso es oneroso sobre la sociedad y está en lo militar, ¿no? Entonces, hay una combinación del argumento clásico libertario en contra del gasto militar por ser un incremento del Estado y un incremento de la capacidad del Estado de intervenir en la economía. Es también otra de las cosas que dice ella, que el Estado interviene demasiado en la economía y eso está deteniendo el desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo. Y por el otro lado, la pretendida acusación de que China está sacándole mejor partida a Estados Unidos porque al parecer sabe hacer mejor capitalismo que Estados Unidos, ¿no? Es un poco lo que está admitiendo ella. Ahí metido en el argumento está esta idea de que China nos está ganando en el capitalismo y eso es injusto. Lo que hay aquí es una deficiencia de capitalismo a diferencia de la eficiencia capitalista en China. Pero si la medida de la deficiencia capitalista norteamericana es la intervención del Estado, ¿cómo puede en China haber una mayor intervención del sector estatal dentro de la economía sin sufrir los mismos efectos detrimentales, ¿no? Como que ahí el mismo error conceptual que está teniendo, la confusión que está metida en todo esto, se va desbordando en diferentes efectos, en diferentes conclusiones, pues falaces, ¿no? Ahí hay una cosa bien extraña. Sí, también aquí el otro problema de que no se ha definido lo que es capitalismo y socialismo es que parece que también colarse el presupuesto de que todo lo que tiene que ver con intervención del Estado es socialista. Al menos así lo sugiere la compañera, ¿no? Es la primera vez que veo que lo sugieren aquí en la mesa, pero lo he escuchado, ¿no? Otro presupuesto que no necesariamente estamos forzados a aceptar, pues, ¿no? O sea, ¿eso por qué sería distintivo de una política comunista? La mayor o menor intervención del Estado en el mercado podría argumentarse que también es señal de un intervencionismo estatal en sentido capitalista, en beneficio, por ejemplo, de recuperar la tasa de ganancia, qué sé yo, pues, ¿no? Contra la precipitación a la que se enfrenta dado el ejercicio de, ¿cómo decirlo?, sin medida del libre mercado, pues, ¿no? Entonces, bueno, el punto aquí es que también está colada este presupuesto de que política estatal o intervención estatal equivale a capitalismo y no es un presupuesto con el que tengamos necesariamente que coincidir teóricamente. Es una forma de gestión del capital, pero no veo por qué eso implica una diferencia esencial, ¿no? En el modo de producción. Entonces, bueno, también ahí es otro equívoco que está filtrado aquí. Multinational corporations could come in, but they said you're only allowed to do things as long as it's in line with the party and as long as it's in line with the government's central plans. I mean, to say that China is just capitalist, full stop, or that all their successes come from capitalism I'm saying that they were is pretty starving ridiculous. before capitalism started They getting were the foot in starving the under door. feudalism. Hannah and Cam come in here with the guns. They got the fire. They know they're ready for this. Who is we? When you say we, who's in this we? Because we did this, because we did that. Who is this So again, metaphorical we? because the U.S. government is not a capitalist government, and we have to be strict about terms here, capitalism is a system and an economy. The government can either uphold capitalism or they can impede it. Our government is constantly impeding it. So when the government comes in and tells you, you can trade with this person, you can't trade with that person, that is the government, which is we, because we have a representative government doing that. Is that something I as a capitalist want to see them doing? An American citizen. No, We I are don't. American But we are citizens, is American what you're citizens, saying. and so they are supposed to be representing our interest. If we're going to talk about what we're doing as a country, yes, like that is a huge part of it. And I also want to go back to communism, because when you talk about some of these countries that people often call democratic socialist countries, they rank higher on the economic freedom index than we do. That means Sorry. they are more capitalist in their economies And I don't think those than countries we are are socialist, to be and clear. so I just want to make sure we're defining terms, because communism is the centralized control and ownership of production I'm of sorry, companies. Hannah. But this is my Maybe- point I'm trying to make. I Like, we feel have you. to talk about Oh. actual It just systems feels that are antithetical communist if for we're the going to debate Ahí la side to compañera de define azul socialism. se los llevó de calle. Sí.
el simple hecho de que ella sea la primera en definir sus términos, es decir, esto es capitalismo, esto es comunismo, ya le da una ventaja argumental tremenda. Y sobre todo que ellos se resistieran a definirlo. Sí, y si ellos no le disputen esa definición y juegan dentro de su definición, ya se los llevó, ya no tienen de otra, los va a arrinconar. Pero Sí, está bien interesante. Lo interesante fue que definió la idea de en qué sentido el gobierno es o no es capitalista, ¿no? Exacto. Sobreentiendo, esto no estoy seguro de que lo haya entendido yo bien, o que siquiera ella lo haya dicho, que tiene que ver con la facilitación o no del libre mercado, ¿no? Porque entiendo que la idea es que si te empiezan a decir con quién puedes intercambiar mercancías o con quién no, entonces eso ya tendería a la planificación socialista, ¿no? Y la definición que da es la centralización planificada y sobreentiendo también que por parte del Estado, ¿no? Que es otra definición con la que yo no me comprometo ni tendríamos por qué comprometernos, pero es la primera definición, como tú bien dices, que ella está dando y que aquí ellos no sé por qué se están resistiendo a tener esa discusión, porque incluso la interrumpió, pero debería ser como la discusión base, ¿no? O sea, exactamente que estamos entendiendo por cada cosa, pero sí tienes razón. A ver, vamos a seguir. Y además, nos dio las dos, ¿no? Porque nos dio la definición del capitalismo como libre mercado y la definición del comunismo como absolutismo totalitario de intervencionismo estatal que no deja a los agentes económicos contractar libremente entre ellos, ¿no? Entonces, ya ahí ya tenemos una base. Y también muy interesantemente dijo, no solamente en Estados Unidos no tenemos capitalismo, en algunos de esos países socialistas hay más capitalismo que en Estados Unidos. Eso va a estar bien interesante ver cómo lo defiende, ¿no? Pero la afirmación es sugerente y polémica. Sí, estuvo muy buena. A ver. To me, it feels as very demeaning. Wait, are we doing communism? How do you define it then? Because I'm hearing things called socialism that aren't. But the prompt is communism. I guess, like, in terms of communism and capitalism, both are ideal states that don't fully work by themselves. But I do think capitalism is more pessimistic versus communism more optimistic. In an ideal state, if everyone actually worked hard and they wanted to contribute to a society to make it better, I think communism would work. Everybody cares. I think you guys are well intentioned. Well, you could teach them though. Hey, come here real quick. I want to show you something. Do you want to see the worst sales presentation ever? Check this out. No sé qué nos quieren vender aquí. Bueno, acabó este punto, entonces si quieres discutimos tantito antes de que entren al segundo. Bueno, se notó la deficiencia, la compañera de azul lo puso de relieve, de que no se había definido, y ella fue la primera como en intentarlo. La última intervención de la otra chica no sé bien a qué se quería referir. Como que las dos, supongo que quería decir como con cierta planificación del Estado más cierta libertad de mercado. Que esa no es una idea comunista, pues, ¿no? Eso puede ser una idea liberal incluso. Que tiene que haber como cierta regulación, cierta planificación estatal de hacia dónde se van a dirigir los recursos públicos, sobre todo, ¿no? Y que eso puede coincidir o coordinarse con la asignación privada de recursos en sentido capitalista, y todo eso podría configurarse en una economía capitalista sin mayor conflicto. Entonces, no, bueno, salvo con la salvedad de que a lo mejor aclare su punto después, ese punto en particular, el último, no lo veía como polémico en contra de una postura capitalista. Bueno, entonces le sigo. Además, dale. Y además le suma a eso al final una especie de concesión, como diciendo, bueno, con una postura como voluntarista sobre el comunismo, ¿no? Al decir, si todos fueran de buena voluntad y trabajaran muchísimo y le echaran ganas cívicamente por el bienestar de su sociedad, el comunismo funcionaría, ¿no? Y eso a mí me suena un poco como a una concesión demasiado dura, ¿no? Como traduciéndolo, transponiéndolo, tendría que decir algo así como, pero como no lo hacen, el comunismo es imposible, ¿no? Sería la conclusión que se sigue de esto un poco, ¿no? Al parecer, tal vez por las mismas deficiencias conceptuales entre lo que es capitalismo y lo que es comunismo, como si fueran dos polos ideales respecto a una gradiente en la participación del Estado en la economía, en la intervención estatal, se llega a la conclusión de que si el comunismo fuera
posible lo sería sobre la existencia de un voluntarismo general de los miembros sociales, ¿no? Pero como no existe, necesitamos cierto grado de capitalismo, ¿no? No podemos llegar a la idea pura del comunismo, entonces requerimos un cierto grado de individuación capitalista para hacer que la sociedad funcione, ¿no? Pero la individuación capitalista por sí sola lleva, como sobreentendiendo de nuevo lo que está diciendo la compañera, lleva hacia la destrucción social, entonces necesitamos un cierto grado de colectivismo, de una mediación social como el Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mi parecer eso es una concesión demasiado fuerte. Yo no me comprometo de ninguna manera con que el concepto del comunismo dentro del marxismo sea ese, y de hecho yo estoy totalmente en contra de ver al comunismo como un esfuerzo voluntario de los miembros de la sociedad. Más bien tiene que ver con una forma de organizar la producción y la distribución de la riqueza social tal que todos sus miembros puedan disfrutar de ella en el grado máximo posible, reduciendo la cantidad de trabajo necesario que se requiere para su producción. Pero yo creo que por las deficiencias conceptuales y por ceder demasiado a la definición que dio la compañera de Azul, es que ya están en una posición muy arrinconada los compañeros, los camaradas comunistas, ¿no? Comunistas, sí. Yo creo que el que mejor, más sólida tiene del lado comunista, entre comillas, es el compañero de Rosa. Creo que lo está manejando en términos técnicos de forma más precisa. Y el más débil del lado capitalista creo que es el de el saco gris. Creo que se me hace demasiado ideologizante su postura. No sé, igual son primeras impresiones, entonces no me hagan demasiado caso, pero bueno. Yo sé de paso, nada más para mencionarlo, lo estaba pensando hace rato, el compañero ese de la chamarra gris, creo que se llama Tai López. Es Tai López, sí, pensé que era... No sabes, estaba loco, pero ya no me acordaba cómo se llamaba. Sí, creo que es Tai López. Sí, el de los videos de... Estafador, ¿no? Exacto. Bueno, no sé, tiene fama de estafador, no sé. No me consta. Al menos hace recientemente vi un video donde lo acusaban de estafa. Entonces ahí hay acusaciones y tal vez indique algo su posición más ideologizada respecto a eso, ¿no? Y sí, como más burda, ¿no? Incluso, como que no... O sea, no sé, el compañero de traje gris, está casi en el centro, sí se ve más informado, más preocupado por informarse. También la compañera de azul. Pero sí, está el López, sí, con razón. Se me hacía muy parecido, claro. Sí, bueno, vamos a seguir para acabar. Giving people government aid makes them lazy. Por supuesto. Getting government aid makes you lazy. A great example of that is Elon Musk. The amount of government aid the X Foundation gets in order to pursue inventions that don't work. How often did you hear about that tunnel? Elon Musk is just one example of many different CEOs, multi-corporations, who get government aid to be able to do these things just because they have the net worth. Yeah, I agree with you on this. I hate corporate welfare. I think it's the biggest perversion of capitalism out there. It doesn't work. Its track record is terrible. And it actually is the government coming in and picking winners and losers. And it very rarely goes in favor of small businesses, which is what most business in the U.S. actually is owned by. But the way it makes people lazy is not necessarily because they're bad people. It's because you have fiscal cliffs. You get this amount of welfare if you make under $24,000 a year. You make $25,000 a year, your benefits drop off. So it actually disincentivizes people from moving up, working harder, taking on more jobs. And it's a terrible structure. I completely agree with that from a perspective of it creates animosity. If there was a system saying that you couldn't use a certain government aid program that you're already paying taxes to just because you make this amount, wouldn't you have animosity for those people below you? The cliffs are, I think, more so specifically referencing like situations where people are taking in welfare and it compensates for their like lack of income, and then they get a promotion or something and they lose the welfare and they're worse off than they were before they lost the welfare and prior to the promotion. You build that state dependency and it de-incentivizes people to like work up the corporate ladder in their companies because they're receiving aid from the government. I think also we have to say what makes people work hard, not just what makes people lazy. Because I think that's the problem. You look at government welfare, it is essentially keeping people trapped. It keeps them trapped in cycles of poverty. We actually saw before the great welfare deal under LBJ was
pushed through, we had a larger rate of people coming out of poverty and moving up in this country. And then when we implemented these programs, that has stagnated ever since. And we can see that that hasn't worked. Just help me out here real quick. So when you say it doesn't work, what didn't work? We have not seen a decrease in the rate of people who are in poverty. And part of this is based on the education system. Part of this is based on different... Because of LBJ? Yes, these programs that came in, the welfare. I don't know this because of it. I think it's stagnated work that was being done. For me, as somebody who works in public policy, that's what I'm interested in. What works? This is how to get in shape. Es interesante también que ella trabaje en algo de política pública, tal vez ligada a algún think tank o algo similar, centro de investigación, observatorios o lo que sea, ¿no? Pero que, pues tal vez por lo mismo tiene una posición un poco más informada, aunque creo que la forma en que el compañero la presionó, el compañero comunista la presionó, creo que es lo correcto. Como, hazme la ligazón conceptual. ¿Qué políticas públicas, cómo fueron implementadas, en qué momento? Y dime si son políticas capitalistas, comunistas, de pleno empleo, porque a fin de cuentas de eso se trata, ¿no? Las políticas del pleno empleo y los programas sociales del Estado, ¿qué efectos sociales tienen, no? Y menciona ella esto, lo del estancamiento del bienestar social, y lo liga con las políticas de apoyo social del Estado norteamericano, pero hay una brecha muy grande entre las dos, ¿no? La coincidencia no significa causalidad, como muchas veces se dice, ¿no? La correlación no implica causalidad, en el sentido de que aquí me falta una explicación teórica. Me falta una identificación teórica de las características específicas de los programas sociales, de las políticas del Estado, y luego una argumentación que me exhiba los mecanismos mediante los cuales esto se traduce en un efecto social particular, ¿no? Y yo, sin estar seguro, creería que esa es la vía más fructífera para avanzar teóricamente en la discusión, porque ahí ya se podría empezar a delimitar teóricamente de qué estamos hablando cuando hablamos de políticas públicas, de qué estamos hablando cuando hablamos de pleno empleo, de qué estamos hablando cuando hablamos de programas sociales, etcétera, etcétera. Pero en mucho de esto, el argumento, por lo menos libertario, se basa, de nuevo, extrapolando un poco de lo que dijeron ella y el otro compañero de traje, en la idea de que el dinero estatal inhibe la necesidad de ir a participar productivamente en la economía, ¿no? El dinero social, el dinero del Estado, otorgado a las personas sin trabajo, les roba de la posibilidad de ir a conseguir un segundo empleo si lo necesitan, ¿no? Y luego estaría la versión más sofisticada que dio el compañero de traje, que me pareció mucho más robusta que la de la compañera, de bueno, ¿y qué pasa con las personas que dependen de la ayuda social para solventar una deficiencia en su ingreso? Pero una vez que en el empleo donde sí tienen un ingreso consiguen un puesto mejor, le sigue siendo peor que la ayuda social que recibía del Estado, ¿no? Entonces realmente no los benefició la ayuda social, es detrimental para su condición social, ¿no? Y ahí la cuestión sería simplemente, bueno, pues se puede revisar las características específicas de un programa social, evaluarlo, afinarlo, desarrollarlo mejor, ver las carencias específicas y implementarlo de una manera que no se den este tipo de problemáticas, ¿no? O que se limiten a lo mínimo. Eso no es una cuestión con los programas sociales del Estado, es una cuestión con el diseño de esos programas sociales, ¿no? Y por otro lado, el argumento que dio el compañero comunista me gustó muchísimo. Claro que los hace huevones. Vean a Elon Musk, que al menos yo lo ligaría con esta idea de que la subvención del Estado a ciertas industrias lo que ha hecho es no que esas industrias inviertan productivamente ese
valor, sino que lo inviertan de manera improductiva en capital ficticio y que lo inviertan en otros sectores improductivos, ¿no? Que en cierta medida, pues tiene toda la razón, ¿no? Sí, tiene un punto y la pregunta, fíjate que con todo y que era deliberadamente ambigua, la pregunta que hacían en Júbile, me gustó en este contexto porque permitía que cada quien se proyectara como quisiera. Entonces, que era que si la ayuda de gobierno hace a la gente más floja, ¿no? Y entonces eso le dio pie al compañero comunista a decir, sí, claro, pues si le das facilidades a los capitalistas, les das la mano y se agarran en las patas, ¿no? Sí, eso me gustó. Lo que creo que también, creo que tienen, creo que hay una, bueno, no sé, igual me estoy equivocando porque también va muy rápido la cosa, ¿no? Entonces, pero me da la impresión de que también hay una idea muy reducida de lo que son las prestaciones sociales, ¿no? Porque podríamos pensarnos en el seguro de desempleo, tal vez estén pensando en ese tipo de cosas, que en términos generales yo no sé si sea el mayor porcentaje de las prestaciones sociales, porque también tiene que ver con cosas como seguros, bueno, salud, pues, ¿no? Educación, eh, retiro, pero también hay prestaciones sociales de inversión, voy a llamarla en términos genéricos, productiva o de capital, pues, ¿no? Para pequeños empresarios, etcétera. Y son prestaciones sociales, o sea, aquí no me acuerdo cómo se llamaba el programa, porque me acuerdo mucho, durante la gestión de Peña Nieto había un programa muy, muy particular, no me acuerdo el nombre, que te hacían préstamos para microempresas, ¿no? Y son prestaciones sociales, pues, o sea, tú presentabas un proyecto productivo, pero no eran prestaciones sociales para que simplemente vivieras al siguiente día, pues, ¿no? Sino que también son, y seguramente ahorita las hay, pues, ¿no? No, pero el punto es que el concepto de prestación social puede ser más amplio, ¿no? Que el simple cheque de desempleo o lo que sea, porque además también depende cómo se focalice las prestaciones por el seguro de desempleo, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces están condicionadas a que estés consiguiendo trabajo, pues, ¿no? No necesariamente es que vayas por tu cheque mensual y ahí te la vivas, ¿no? O sea, es una prestación que está condicionada a que en el Inter estés consiguiendo empleo, ¿no? Entonces también, bueno, y en ese sentido puede también servir como de motivación ¿no? Y claro, también que haya empleo y que la gente busque empleo tiene que ver justamente con que lo que decías, ¿no? En relación con el estado de bienestar capitalista, eh, o para los capitalistas, de que las facilidades fiscales que se les den a los capitalistas sean para efectos de inversión productiva, ¿no? O sea, que generen empleos. Si no, no tienen caso. Entonces también ahí hay otro factor que incide en que la gente busque o no busque empleo porque haya un mercado de empleo, porque hay inversión productiva. Si los capitalistas con las facilidades fiscales o lo que sea, la invierten, como tú dices, en actividades improductivas, especulativas, bueno, pues no importa, la gente no va a buscar empleo porque no hay, pues, ¿no? Y ahí, pues sí, el gasto social, en ese contexto de desempleo masivo, el gasto social es un tiradero de dinero también, pues, ¿no? Entonces sí, creo que ahí está muy restringido, pues, con la salvedad que ahorita lo corrijan, ¿no? Creo que está restringido la idea de prestación social, ¿no? No es solamente un seguro de desempleo para gente floja que no quiere conseguir trabajo, ¿no? Es más complejo que eso, ¿no? Es una forma también de regular los flujos de la fuerza de trabajo y sus condiciones en las cuales pueden ser empleados, pues, ¿no? Entonces, bueno, creo que no es, y no está exento, pues, ¿no? De que haya una política de prestaciones sociales en un modo de producción capitalista, ¿no? Entonces, no necesariamente, y uno no tiene que creer que la gente se va a hacer floja para ser capitalista. Uno podría creer lo opuesto también, pues, ¿no? Y seguir siendo capitalista. Entonces, no es un punto que necesariamente divida las aguas entre entre comunistas y capitalistas, ¿no? Incluso, disculpa, para meter aquí este argumento que me vino a la mente, lo estaba pensando mucho cuando estaba escuchando la sección de Jubilee. El argumento que hace Graeber en Trabajos de Mierda respecto a los incentivos del trabajo, ya para ponerlo en un argumento concreto respecto a en favor
de la parte del no, digamos, de que no hace huevón a la gente la ayuda del Estado, sería el argumento que justamente presenta David Graeber en Trabajos de Mierda, ¿no? Ahí donde las personas tienen sus necesidades cubiertas, ya sea porque se han ganado la lotería o, por ejemplo, que son personas que están recluidas en una prisión, entonces el Estado les está pagando comida y vestido y habitación. Las personas no por eso dejan de requerir anímicamente una forma de expresión para sus estados internos, ¿no? Y de hecho, en las prisiones, como forma de castigo, se implementa el retirarles la posibilidad a los presos de, por ejemplo, participar en el taller de la prisión o de hacer talleres creativos, e incluso al grado de que la forma más brutal de esto se da en el caso del aislamiento solitario, donde literalmente se te niega toda posibilidad de expresión, tu subjetividad. Entonces, vemos en este tipo de casos extremos cómo las personas que ya tienen sus necesidades cubiertas, y diríamos las ayudas del Estado son una forma de cubrir esas necesidades donde el mercado no lo puede hacer, ahí vemos, de hecho, lo contrario a lo que el lado capitalista esperaría. Si el lado capitalista espera que la ayuda del Estado te vuelva huevón, lo que vemos es que, cubiertas sus necesidades, la gente no deja de necesitar una avenida creativa para sus fuerzas internas, ¿no? Al contrario, la buscan. Y un poco sería la cuestión de cómo dentro del comunismo el trabajo entonces adquiere más bien un carácter cívico, más que necesario, compulsorio, perdón. Sí, qué bueno que tocas ese punto porque fue lo que un punto en el que yo estaba en desacuerdo con la compañera de Azul, compañera capitalista. Es que no sé cómo se llama. Seguro ya salieron sus nombres, pero se me fueron. Porque ella decía que se trataba de que la gente trabajara más intensamente. Y yo dije, bueno, esa es una muy mala propaganda para el capitalismo, si esa es la idea, porque no se trata de que el desarrollo de la fuerza productiva nos libere tiempo. Claro, obviamente dentro del capitalismo no se trata de eso. Se trata de estar más, ser más dependientes de la jornada laboral para generar nuestros ingresos. De ahí que la compañera diga que se trata de que la gente trabaje más intensamente. O sea, ese no es un buen argumento, por lo menos para generar allegados al capitalismo. Entiendo lo que quiere decir, pues, ¿no? Pero aún así, el otro contraargumento podría decir que podría ser que no se trata de que la gente se vuelva más perezosa, sino de que tenga más tiempo libre para hacer cosas que le gustan hacer, ¿no? Y ahí sí habría que meter aquí la clásica frase de Marx de que de cada quien según sus capacidades, a cada quien según sus necesidades, porque seguramente en una sociedad comunista o socialista tiene que haber una política de prestación social, ¿no? Que le permita a la gente, pero quizá dirigida explícitamente a que la gente haga lo que quiera hacer de forma creativa y no para que sobreviva en el desempleo, pues, ¿no? O no para que esté en mejores condiciones para ser explotada en la jornada laboral, sino prestaciones para que haya, no sé, por ejemplo, cursos de piano gratis para todo el mundo, qué sé yo, pues, prestaciones sociales de ese tipo que tienen que ver más bien con el disfrute del tiempo libre, o que tendrían que ver más bien con eso, en lugar de distribuir recursos para que cada quien pueda sobrevivir para emplearse en el siguiente ciclo económico, qué sé yo, ¿no? Entonces, seguramente en el comunismo tendría que haber una política de prestación social socialmente planificada, pero creo que tendría otro sentido muy distinto a las prestaciones sociales dirigidas ex profeso a la clase asalariada en su calidad de clase asalariada, ¿no? Para perpetuarse en ese estado, pues, ¿no? Entonces sería interesantísimo discutir cuál podría ser la política de prestaciones sociales en un régimen verdaderamente comunista, pues, ¿no? Bueno, seguimos. Advised to work less hard in order to keep their income under a certain level so they can collect a certain amount of
government money, which in that specific case, then yes, I guess it does incentivize laziness. But also, if you look at government programs like Medicare and Medicaid, they're some of the most highly approved of programs in the country. And when you make a welfare program universal, when you make it so it applies to everybody, it basically becomes politically invincible because nobody is going to argue for their grandma's health care to be taken away. And we have a problem in this country where 45,000 people are dying every single year because they don't have access to basic health insurance. And I think if we were to nip that in the bud and nationalize those giant pharmaceutical companies and make sure that healthcare is provided to everyone, we would actually stimulate a lot of innovation, a lot of labor, and a lot of hard work in this country because people would be less bogged down by medical bills and would be more healthy in general. So without a market, if the pharmaceutical industry specifically is nationalized, how does the state set prices effectively? Before you get into Ese argumento lo sacó de la nada. ¿Qué? Sí. ¿Qué tenía que ver la prestación social del seguro médico con que se nacionalizara? Y bueno, en fin. O sea, por supuesto, la gente tal vez no sea huevona, pero ya te pusiste a pensar cómo van a saber cuánto cuesta una aspirina. ¿Qué? Ok. O sea, que haya prestaciones de seguro médico no equivale. Ahí sí hizo un salto falaz muy fuerte, ¿no? No equivale a que haya una nacionalización y una supresión del mercado de medicinas. O sea, no, para nada. O sea, ¿quién sabe dónde sacó eso? O sea, porque la prestación social se puede equiparar con el precio de las medicinas. O sea, no. El Estado puede comprar esas medicinas. O sea, no estoy haciendo un argumento procapitalista, pero lo que voy es que su salto argumental no tuvo nada que ver. O sea, ahí sí me tenía hasta cierto punto como convencido de su objetividad, pero en este momento no sé. Sí, porque es un non sequitur, ¿no? O sea, no se sigue de nada lo que acaban de decir, ¿no? La discusión se fue por las ramas, por otras cosas, para intentar sacar de su centro a estos compañeros, y lo logró. Esos dos están igual que nosotros, así de ¿qué? ¿Qué es lo que acabas de decir? Un poco parece que quiere evitar el punto fuerte contra el capitalismo norteamericano, que es su punto débil es el sector salud, ¿no? No quiero opinar mucho de cosas que no me incumben, pero sabemos todos que ese es su punto débil en términos de política capitalista, ¿no? Porque, bueno, en fin, sigamos. to that point, did you want to say something? Yes, please. There you go. I was gonna add, I guess I lived in China for 8 years and 10 years in the US, so I have the divide between the two. I guess in China, generally speaking, it's really safe, and there's a lot more equality in certain areas. In terms of support from the government, it is easier to get healthcare, 100%, and also I think certain societies use communism well, and it can be used well to create, I guess, more equality. I think capitalism ultimately creates inequality. So one thing I was gonna say, you have to be careful. There's an old saying, we went out of the fire into the frying pan. The question is, under what system do you not get the guys at the top becoming super wealthy? Because Stalin and Mao Zedong, these people become Chavez. Okay, Castro, this man is no angel. The question becomes, which one dampens our greed in a way that benefit the most people? Yeah, I don't even think it should be that. It should just be which system is more effective at distributing resources and helping people. And there's Tai López está ido de la discusión. Sí. Ay, perdón es que lo interrumpa, pero es que me dio mucha risa. Pero es como que se quiere hacer aquí el profundo y se saca cualquier ocurrencia. Una frase bíblica inventada. Sí. O sea, hasta su compañero de su lado le dijo, de eso no se trata. Sí, además porque toda esta cosa de qué es lo que dampens como gestiona mejor el egoísmo de las personas, ¿no? Sí, el capitalismo no se trata de gestionar en dado caso el egoísmo de las personas, y el comunismo tampoco se plantea nada como eso. Y el otro dice, tal vez deberíamos hablar más bien de la eficacia de cada uno en crear bienestar, ¿no? Sí, no está, perdón que lo interrumpas, que está ido el... Sí, bueno, en fin, sigamos. Outcomes. And China has abolished poverty, and we have rampant poverty. China hasn't abolished yes, poverty. Yes, they have, according to the World Bank. There's 300,000 homeless people in China. Though, in ratio. He said they abolished poverty. They did. There's Google it. The World Bank wrote people. a full article on it. National They have Center abolished of relative poverty. When China was pure communistic, 45 million people starved to death eating bark and dirt and leaves
And it's hard to know, is it doing better, all the things you like? Are you sure that's from the communist side, the Mao Zedong side, I would argue or is that from the capitalist side? I would argue it's definitely the free Yeah. market side. Yeah. I also just want to push back on one thing real fast. Are we still going to stick with the China thing? Because Well, I just wanna there's say so many it's- great points Yeah. here. We need a that, like, we need prompter over to here. I know. focus. You know It what I just mean? it's crazy to me to hear somebody say China's safer though, and like you can literally be disappeared from the streets. Like even your celebrities, famous tennis players, The famous FBI. people, they are. Shout out Julian Assange. though. Yeah, I mean, shout out Julian Assange, but we are not incarcerating Julian Assange right now. We are trying to extradite him here for trial, which I'm opposed We to. are doing our best, I'm and he's been opposed sitting to, in Belmarsh for and I've the spoken last out with him. I month. actually work with his brother on the campaign to get him freed. But what I'm saying is, we don't have political prisoners in the U.S. We don't. Who are they? Who are they? We assassinate them. Yeah, Who- sure. Yeah. who- Crazy, yeah, Edward yeah, Snowden. yeah. Who have we Espérame assassinated? ahí. Julio Montequín. O sea, También sí eso de está- dónde lo sacaron, no sé. Sí, quién sabe, pero también es como el tipo de afirmaciones que a uno le da una embolia, ¿no? Está número uno tan fuera de la discusión. Pero decir que Estados Unidos no tiene prisioneros políticos, discúlpame, pero Guantánamo Bay, ¿de qué se trata, no? O sea, hubieron años de discusión durante la guerra de Irak y Afganistán en el gobierno de George W. Bush, en los dos periodos, en los dos periodos de Obama, en el periodo de Biden, en el primer periodo de Trump, respecto a qué hacer con los prisioneros políticos que están metidos en Guantánamo, que no tienen una sentencia fincada, que son torturados de manera inhumana, de manera arbitraria. O que fueron detenidos sin de que- forma arbitraria, o sea, sin Sí. ningún proceso de investigación, no hay proceso judicial, o sea, bueno, Sí. ajá. Pero sí, o sea, es una de esas cosas que no se puede dejar pasar, ¿no? Pero por otro lado es como de nuevo, de repente sacan estos comodines únicamente para descarrilar la discusión. Pero también es un punto innecesario, o sea, cualquier régimen político puede volverse medio dictatorial o abiertamente dictatorial y persecutorio. Y no necesariamente es un punto en contra del modo de producción del que estás defendiendo. O sea, aquí ya es una identificación como entre el capitalismo y el gobierno y sus políticas de Estados Unidos. O sea, es como, no, ¿por qué tendrías que hacer esa identificación? No necesita defender a Estados Unidos como un país idílico para defender su punto de procapitalista, ¿no? O sea, ni siquiera yo como marxista pensaría que necesita ella hacer eso, pues, o sea, también los regímenes autoproclamados comunistas, bueno, ¿para qué empezamos por ahí? Entonces, no, sí estuvo sacado de la manga y fue innecesario, además, o sea, es como, además de falso, fue falso, es falso, no lo necesitaba para su argumento, entonces ya se metió en una camisa de 11 varas porque es falso a todas luces, en fin. Was in jail for We 70 did that. years. The He government was a did that. Black I'm fine with this. I detest the FBI. I detest most policing agencies. I've done a ton of work on criminal justice reform. That's fun. If I Rotten was a to capitalist, the I would core. love the FBI. No. I would love the Absolutely FBI. not. Literally the vanguard of capitalism, 100%. How's that? It's one of the armed bodies of the state that protects the dictatorship of capital. Because ultimately, I mean, 90% plus of elections are decided by the candidate who raises the most money. The FBI is an armed body of the though. You state. recognize that, right? Capitalists would just be against that. Well, you can say it's not You can real say- capitalism, but No, I would capitalism say has it's a not- tendency to It's not capitalism accumulate, at all. Capitalism is an concentrate. economic system. Es otro argumento, un punto interesante porque, como decías la sesión pasada, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿La falacia de qué? ¿Cuál? De cuando los izquierdistas dicen, bueno, no, eso no es socialismo real. Ah, del escocés genuino, del escocés auténtico. Es un poco también se le podría acusar, pues, al compañero, no necesariamente estoy diciendo que esté diciendo eso, de que, bueno, no es realmente capitalismo esto que estamos viviendo, sino que el capitalismo es otra cosa, o tendría que ser otra cosa, ¿no? Pero se pusieron solitos en esa posición porque empezaron a defender a Estados Unidos, o sea, no tenían que hacer eso, o sea, como no tenían que ni defender al gobierno, ni sus políticas internacionales, ni nada, o sea, el punto era defender ciertos principios que hacen al capitalismo y se metieron en camisa de 11 varas solitos, pues, ¿no? Porque de alguna forma tienen que conceder que todo este gasto gubernamental planificado para favorecer el cumplimiento del capitalismo es o no es capitalista, o sea, se metieron también en ese problema. Y bueno, me gustó el punto que le hicieron de que el FBI es que
que si yo fuera capitalista, ¿cómo dijo? Si yo fuera capitalista, sería fan del FBI y de la CIA, ¿no? También podemos decir. Sí. Sí, completamente. Pero también que ponen sobre la mesa la pregunta sobre las mediaciones del sistema capitalista, ¿no? Que también tiene que ver con cuál es de hecho la naturaleza del capitalismo. ¿Es el capitalismo un sistema? ¿Es el capitalismo un modo de producción? ¿Es el capitalismo un cierto tipo de régimen político? ¿Es el capitalismo la existencia de mercados? O sea, de nuevo, el problema conceptual de la definición del capitalismo se hace ver aquí en medida de que cómo damos cuenta de las instituciones que median el proceso de acumulación, tanto el Estado como cualquier institución de la sociedad civil o cualquier institución social de la sociedad particular de la cual estemos hablando, tienen una forma de relación específica con la producción y la acumulación capitalista que crea este tipo de confusiones, ¿no? O que más bien por no tener la claridad conceptual para ver cómo se articulan efectivamente, crea los equívocos y confusiones que estamos viendo. De repente tienen que ponerse a defender un gobierno o ciertas políticas particulares porque no hay una distinción concreta respecto al modo de producción de una sociedad y viceversa, ¿no? Sí, el primer tópico de discusión yo se lo doy a los capitalistas. Este segundo se lo doy a los comunistas. Y por una razón de que además los capitalistas se acorralaron solitos. Se metieron en camisa de 11 varas a defender cosas que era innecesario que se pusieran a defender. Entonces, bueno, vamos a dejar que acabe este punto y esperamos a que siga. You can say right. An economic system that concentrates wealth and power at the top, that incentivizes capitalists to accumulate capital, monopolize the markets, and this is simply the stage of capitalism that we exist in. When Iran tried to send oil tankers to Venezuela, the U.S. intercepted them with our military, took them back to Texas, and then gave that oil to U.S. corporations. How is that free trade? How is that the free market? An embargo are against. Yeah, again, I don't have to defend the U.S. government to defend I would actually argue the U.S. government is a huge enemy of capitalism. We don't, and I want to define my view real fast because I think it matters. This is more my political view versus just my economic views. But I would say the only reason you need a government at all are for three things under capitalism, and that is to uphold contracts. You need a court system. You do have to have a policing system so that people cannot harm other people's property or their person, and you need a national defense system. Now, what the U.S. has gone so far beyond that. We should have a defense. It should only be a government entity. You shouldn't have private companies coming in and profiting off of it, and it should be on guard to protect us if there's an existential threat, not waging war against other countries, not getting involved in all this interventionism we've been doing since Vietnam. Completely opposed to that. But to sit here and say that that's capitalism, that's the government actually attacking capitalism. That's coming in and perverting our economic system, using our own tax dollars against us to do it. Hasta ahí creo que ella sí pudo salvarse su posición, ¿no? En general creo que les afectó mucho que interviniera Tai López. Sí, los puso en una posición súper vulnerable. No, y yo creo que ella salva su discusión porque ella tiene la posición como contrarista en el debate, ¿no? Ella es la que ha sacado las posiciones contraintuitivas de decir, Estados Unidos no es capitalista y de hecho Estados Unidos es menos capitalista que algunos de los países que ustedes llaman socialistas y en Estados Unidos ¿cómo lo puso ahorita? El Estado es el peor enemigo del capitalismo, ¿no? Y luego nos presenta la visión clásica del minarquismo. El Estado tiene que reducirse exclusivamente a las funciones de administración de justicia, de garantía de la propiedad y de servicios de defensa nacional. Punto. Porque para ella toda intervención del Estado es detrimental en la economía en la medida en que hace menos eficientes a los agentes económicos en sus decisiones, ¿no? A la hora de alterar precios, a la hora de alterar ofertas de ciertos bienes, a la hora de cualquier tipo de medida de regulaciones dentro de las industrias, hace que los agentes económicos sean menos aptos para responder a su entorno económico y por lo tanto termina siendo detrimental. Entonces, mejor reduzcámoslo únicamente a funciones administrativas, gubernamentales, de defensa y de policías, y ya, ¿no? Sí, independiente de la postura que tengamos al respecto, hasta ahorita
del lado de los capitalistas creo que ella es incluso la que lo tiene más claro. Y formuló la diferencia de forma más nítida, incluso que el compañero de traje gris. De Tai López no espero demasiado, entonces lo estoy descontando de entrada. Sí, es que no manches. A ver, vamos a ver con qué sigue. Sí. On Patreon to watch this exclusive prompt. Women are more empowered in a communist society. Ya se fueron con las preguntas pesadas. There's a really good book on this called Why Women Have Better. You want Bunny to go first? No, go ahead. I'm like, as a man, I'll be quick. There's a really good book by Kristen Godsey, who is a woman, called Why Women Have Better Sex Under Socialism and Other Arguments for Economic Independence, where she's very critical of the USSR and the former Soviet countries, but she says when women have economic independence, that equals true freedom. Freedom to leave an abusive relationship, which under capitalism, a lot of women are forced to stay in those relationships because of financial dependence on their husband. Women are discriminated against in the free market system because they have babies. Women can get pregnant. So if you're a boss, who are you more likely to hire? A good worker who's a woman who might get pregnant for 9 months and have to go on maternity leave, or a man who's not going to get pregnant? It's just a natural biological advantage to men in the free market. So if you provide economic independence for women, if you meet their needs, that in turn equals freedom. I read the same exact book. It's a good one. The idea that only the man be able to get all the funds revenue for the family unit, the idea that it's a woman's job not only to work as well, but also take care of the family at home. I can't think of a better example. Nuclear family was literally forced onto Americans. Like, they had posters for it everywhere. Like how's that freedom? So let's say the U.S. had 1 billion people. How would you do to limit population? This is a prime example, right? How would they do it? I don't think they'll do it any differently than one-child policy. Like, let's be realistic. If you gave the U.S. 1 million people, what are they going to do? They'd probably just let them starve. Oh, but in China, they're like, we got to ration goods to make sure we feed everybody. Yeah. Circumstances were slightly different. They had to make choices, might not have been the best choices, but if given the same circumstance in the U.S., maybe they would have done something similar. Communism in China was truly communism in the beginning. So let's look at the beginning. So my mom was really young during that time, but at least she saw what women were empowered to do. At the time, yes, they took all resources and pulled it together and divided it equally, but women were truly equal in the beginning of China and Cultural Revolution. Women had the same rights as men, they did the same jobs as men, because more labor the better, right? So everyone had the same roles, same jobs, and there was true equality until capitalism or socialism and capitalism got introduced. Now in China, there's no equality. I truly think because more freedom, more trade. So in the beginning, when there was no corruption, it worked perfectly and everyone was equal. I think we have a tendency to boil down to disregard economic freedoms when we talk about freedoms, especially in the U.S. We break it all down to individual freedoms. What do you have the right to do? But in China, the retirement age for women right now is less than 60. Whereas in the U.S., it's been actually going up because economic conditions for working people have been getting worse. I mean, that is freedom. Being able to retire and spend more time with your kids, less time slaving away, making your boss rich. That is true freedom. A ver, antes de que entren los capitalistas, un poco para resumir, el compañero fue el que intervino primero, ¿no? El compañero de Rosa, tenía un punto interesante, ¿no? Que es que ciertamente, ¿no? El hecho, ¿no? De que las mujeres den a luz, los hombres no, en el registro, ¿no? De la relación de venta de fuerza de trabajo, ¿no? Y de que el ingreso dependa de la clase asalariada, pues no dependa de esa venta de fuerza de trabajo, de entrada pone ciertamente un diferencial, pues, en detrimento de la independencia económica de las mujeres asalariadas, ¿no? Entonces creo que él tiene un punto muy fuerte al respecto, ¿no? O sea, hay una explicación sistemática de por qué podría, o hay, pues, ¿no? Una diferencia de ingreso o una relación de dependencia económica unilateral del hombre hacia la mujer en relación con que esa condición, pues, ¿no? De que las mujeres dan a luz, etcétera, en el contexto de las relaciones salariales pone a la mujer en desventaja, ¿no? Ahí sería interesantísimo volver al tema de las prestaciones sociales y cómo estas prestaciones sociales, incluso en el capitalismo, pues, ¿no?
sí podrían ayudar a compensar esa vulnerabilidad, pues, ¿no? Esa vulnerabilidad económica. Y de hecho lo ayuda, ¿no? Existen programas sociales, pues, ¿no? De prestaciones durante el embarazo, etcétera, ¿no? Pero también sería interesante pensar cómo serían esas prestaciones sociales en un régimen verdaderamente comunista, ¿no? En qué consistirían, dado que, bueno, por lo menos yo pienso que en un régimen comunista las prestaciones sociales serían de otra naturaleza, dado que no existiría un mercado de fuerza laboral, ¿no? Tendrían que ser de otra naturaleza. Entonces, ¿cómo podrían ser esas prestaciones hacia las mujeres, pues, ¿no? En un régimen comunista también sería interesante pensarlo. Ahora, la compañera, por lo que está diciendo, entiendo que ella entonces es de China, ¿no? Sí, ¿no? Pues al parecer su familia, y Su ella familia, pasó ¿no? 8 años, y luego ella, me imagino que pasó sus primeros 8 años de vida en China y luego 10 años en Estados Unidos, que es lo que dijo, ¿no? Pero al Sí, parecer su familia es china, ella menciona que su sí. mamá o alguien le hablaba, ¿no? Sí, bueno, tomo lo que dice por cierto, no sé tanto como para saber si sí o si no. Lo único es la frase que me saltó fue lo de que más trabajo mejor. No sé Sí. si sea. Hay cierta parte de la tradición comunista socialista que de hecho sí está muy apegada a este principio del trabajo, pues, ¿no? Como tomado muy en abstracto. Que ahí le podría yo conceder ciertas cosas a la crítica del valor en términos de que el marxismo no necesariamente está pegado hacia al valor del trabajo como valor moral, pues, ¿no? Sí. Como actividad que de suyo dignifique, no necesariamente, pues, ¿no? Entonces, dependen las condiciones del trabajo, dependen las relaciones de producción, pero bueno, entiendo lo que está diciendo. Sí. Sí, yo únicamente quería mencionar que la posición de la compañera respecto a, digamos, que China tuviera un periodo donde de hecho existió comunismo y donde había cierta igualdad generalizada. De nuevo, yo tampoco sé suficiente de la historia de China como para decir su narrativa es correcta, es incorrecta, ni nada por el estilo, pero sí me llama mucho la atención que en la pregunta de si el capitalismo o el comunismo empoderan más a las mujeres, eh, yo creo que la batería de respuestas que se ofrecieron, que todas ellas discurren acerca de lo que podríamos esquemáticamente poner como se pone normalmente las libertades formales contra las libertades materiales, es lo correcto, ¿no? Y que frente a la